Muy buen día a todos. Me presento. Mi nombre es la licenciada en Enfermería Elizabeth López Facio. Yo les voy a hablar sobre el tema precauciones estándar y precauciones basadas en el mecanismo de transmisión. En la actualidad, este tema hemos tenido ya antecedentes. En las unidades ya se ha venido implementando, pero seguimos encontrando áreas de oportunidad a pesar de que existe gran evidencia científica donde nos demuestra qué tipo de medidas debemos de implementar o por el tipo de demanda de las patologías actuales, cómo ha ido evolucionando la necesidad de buscar medios para protegernos como personal de la salud. Cabe resaltar que vamos a descubrir en el transcurso de esta presentación áreas de oportunidad que podemos encontrar, hacer un autoanálisis de nuestras unidades y ver qué estamos implementando y en qué podemos mejorar. Se tocarán temas, vamos a aclarar, a despejar un poco, qué son las precauciones estándar, a quién van dirigidas las precauciones, qué medidas son las que incluyen las precauciones estándar, asimismo qué precauciones se deben de tener en el caso de los mecanismos por transmisión, tipos de precauciones en los mecanismos de transmisión, asimismo la parte más fundamental, la implementación de estas medidas de precaución. ¿Qué son las precauciones estándar? Recordemos que todas las precauciones estándar son todas aquellas medidas de protección que utilizamos los profesionales de la salud, teniendo en cuenta el riesgo biológico al que nos estamos exponiendo, asimismo el tiempo al que nos exponemos a todos los patógenos y a todo el tipo de secreciones mediante el cual nosotros puede transmitir el mismo paciente o nosotros podemos ser el vínculo para poderlo llevar a otras instancias. ¿Cuál es el objetivo de las medidas de protección? Las precauciones, el objetivo es disminuir el riesgo que nos exponemos en nuestro quehacer diario como profesionales por el mismo hecho, por ejemplo, una medida de precaución estándar, el paciente que acude a una atención médica, ya sea en una consulta externa o en el caso de que busque atención en un servicio de urgencias, son dos pacientes que a pesar de que sus condiciones son completamente distintas, ambos usuarios desconocemos más allá de la primera vista que tenemos al usuario enfrente. Posterior, conociendo la historia clínica, haciendo la exploración física, nos puede ir arrojando más y más información e irnos familiarizando con las patologías que nuestro paciente manifiesta. Pero por el hecho de también acudir, sigue siendo una misma incógnita, un misterio de si existen patologías que él mismo desconoce de sí mismo y nosotros, por pensar que físicamente, como yo no lo veo, con cierta sintomatología clásica que me pueda denominar a que tenga alguna enfermedad infectocontagiosa, deba de disminuir el tipo de precauciones, independientemente por el hecho de estar atendiendo a un paciente, a un usuario, debemos de tener todo el personal de la salud precauciones básicas para mantener. Por eso mismo es de suma importancia ser nosotros conscientes de que en nuestro día a día debemos de llevar precauciones básicas por la misma incógnita, no por el hecho de que yo a mi paciente lo vea consciente, que yo no lo vea sin sintomatología, quiere decir que no exista un riesgo potencial para mi persona o para el resto del personal, así como el resto de usuarios que están en la atención. Por eso mismo, este objetivo tiene, estas precauciones estándar tienen como por objetivo la reducción del riesgo
de infección, ya sea transmitidos por sangre u otros fluidos de nuestros mismos usuarios. ¿A quién van dirigidas estas precauciones estándar? ¿A quién tenemos que hacer el enfoque? Estas medidas, estas precauciones estándar van dirigidas a todos los usuarios independientemente de su diagnóstico. Como mencionaba previamente, tenemos, a veces pensamos que solo con los pacientes que tengan alguna patología infectocontagiosa son con aquellos que yo deba de implementar alguna medida de precaución. La realidad es que todo usuario que nosotros atendamos tenemos que manejar ciertas precauciones, es un potencial riesgo, tanto para él, así como para todo el personal y usuarios que estamos en las mismas áreas que compartimos. Normalmente pensamos cuando vamos a implementar medidas de precaución que éstas se deberían de implementar solo a los pacientes hospitalizados. Pensamos en precauciones, pensamos en un área de terapia intensiva, pensamos en un área de medicina interna, en un área de hospitalización. Pero cabe resaltar que también, asimismo, estas se deben de realizar tanto en las camas sensibles como en las no sensibles. ¿Esto qué quiero decir? Desde la primera instancia que yo tengo un paciente en urgencias, se deben de medir, de establecer ya precauciones para la atención. Desde el primer momento que ese paciente ingresa por una atención a nuestras unidades, ya se deben de tener contempladas ciertas precauciones que en este caso son las precauciones estándar, las precauciones básicas universales que nosotros vamos a estar implementando en nuestro quehacer diario en la atención de los usuarios. Vuelvo a recalcar esta parte sin distinción del diagnóstico. No nos debemos de esperar hasta que se confirme una patología. Normalmente cuando venimos a la atención estamos con una cascada de posibilidades que nuestros usuarios pueden tener de diagnóstico base. La realidad, conforme va pasando el tiempo, se van descartando hasta llegar al diagnóstico real. Pero a veces, para llegar a ese diagnóstico real, ya pasaron horas, días. Entonces, todo ese tiempo que pasó, que transcurrió sin que nosotros implementáramos alguna barrera, es un riesgo potencial, tanto para nosotros como para todos los usuarios que estamos. Es nuestra responsabilidad protegernos a nosotros y proteger al resto del personal. Las precauciones estándar, reitero la parte, van encaminadas a evitar el contacto, todos los riesgos que tenemos por tener contacto nosotros con sangre, líquidos corporales, fluidos, secreciones, todas estas medidas que se deben de implementar por el hecho de desconocer. Claro ejemplo, al momento de nosotros poner una vía periférica para nosotros poder acceder mediante la canalización de un acceso venoso, tenemos que utilizar nuestras medidas de protección, guantes, cubreboca, por el hecho de que yo voy a establecer contacto directo con mi paciente, así como secreciones del mismo. ¿Qué medidas incluyen las precauciones estándar? Reiteremos que, como en un inicio, vamos a desglosar tanto las estándar como las precauciones ya por una patología. Las estándar son las que se aplican a todo usuario. Por lo mismo, son medidas que tengo que tener que implementar para todo aquel usuario que yo vaya a atender. ¿Cuáles son? Nuestra higiene de manos. A veces, aunque esto es muy repetitivo y ya hemos tocado este tema en múltiples ocasiones y en mucho tiempo, a pesar de eso, seguimos viendo en las unidades de atención un gran eh, mal apego a la higiene de manos o a la implementación de los 5 momentos. Esto de repente, por la misma repetitivo que puede ser nuestro quehacer diario, nuestras actividades diarias,
Por eso mismo, recordemos que los errores ocurren cuando más confianza tenemos en un proceso. Por aquello mismo, en donde yo sienta que soy más experta es en donde yo tengo que tener más precaución. En este caso, en mi higiene de manos y en lo que incluye mis 5 momentos. El uso de guantes, como mencionaba anteriormente, por ejemplo, el momento de canalizar a un paciente, voy a tener contacto con fluidos, implementación del uso de guantes, asimismo es para vaciar, toma de diuresis, también uso de guantes, el uso de mascarilla quirúrgica. COVID vino a abrir un panorama para todo el personal, donde nos hizo ser conscientes del gran riesgo que nos exponemos en la atención diaria. Eso cabe resaltar que vuelvo a reiterar la parte donde todos los usuarios son una incógnita y un misterio cuando llegan a nuestra atención, buscando nuestra atención. Entonces, por esta misma incógnita, es de vital importancia que nosotros tengamos la medida, por ejemplo, el uso de una mascarilla, porque no sabemos si mi paciente solo viene por una consulta o realmente ese paciente es más complejo y tiene patologías que me pueda transmitir. Tenemos que hacer uso de careta o lentes en caso de que se requiera, uso de bata para ciertos procedimientos invasivos, asimismo tener precauciones con la ropa contaminada, objetos y materiales punzocortantes. Recordemos que la parte de este tipo de ropa o este tipo de insumos están en contacto con secreciones. Por lo mismo debemos de reiterar una gran precaución al implementar o al mismo, por ejemplo, de repente cuando hacemos un cambio de cama, a veces se nos hace muy fácil por práctico de tiempo quitar las sábanas de la cama y colocar las cestas a un lado de la, cama, de la misma. Pero esto queda completamente expuesto a todo el ambiente. Entonces, al mismo piso, si tuvo contacto con otros insumos, aquí el modo correcto sería retiro, lo coloco en el cesto correspondiente. Cabe resaltar que por eso tenemos zonas específicas para el almacenamiento de las mismas, esto para disminuir el riesgo que tenemos tanto los usuarios, los familiares y nosotros como personal de la salud. En cuanto a precauciones con los objetos, recordemos que todo objeto personal que esté en contacto con el usuario es un posible riesgo potencial para la transmisión de enfermedades. Por eso mismo se debe de dejar en cierta zona con ciertas condiciones. Material punzocortante, esto desde que estamos en formación nos recalcan mucho la parte de tener precaución al momento de tener contacto. De repente, al momento de tomar una glicemia capilar, al momento de canalizar, al momento de aplicar una inyección, todo este tipo de insumo que por tener contacto con el fluido del paciente al momento del retiro o al momento de hacer el procedimiento, puedo caer en una omisión o en un error que pueda poner en riesgo mi salud. Esta medida se identifica a través de una tarjeta roja. El color rojo nos indica a nosotros al momento de ver este color que se están utilizando precauciones estándar. Más adelante es importante recalcar el color y tener en cuenta qué tipo de medida, porque más adelante esto va a ser importante para el desarrollo de la implementación de los mismos. Una vez establecido las precauciones estándar, ahora entraremos en qué son las precauciones por mecanismos de transmisión. Las, meca los, las precauciones por mecanismos de transmisión son todas aquellas medidas que se implementan ya tomando en cuenta las precauciones estándar, más aunado por el tipo de transmisión de la patología, son el tipo de cuidados específicos que se tendrán que implementar.
Un claro ejemplo, por ejemplo, si tenemos actualmente 4 mecanismos de transmisión del microorganismo, este puede ser por contacto, contacto plus, gotas o vía aérea. Entonces, nuestra base de donde partiremos de las precauciones son las que ya previamente establecimos, nada más según el tipo de vía de transmisión del microorganismo, es el tipo de variación que tendremos en la implementación de las medidas. Mencionaba previamente, contamos actualmente aparte con 4 precauciones por mecanismos de transmisión. A continuación se va a desglosar cada una. Tenemos el primero por contacto. Recordemos que son todas las precauciones que van encaminadas para la reducción del riesgo de transmisión por contacto directo con los microorganismos, por ejemplo, en el caso de microorganismos resistentes, y al receptor o indirectamente por medio de los objetos contaminados. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, el contacto que tenemos nosotros al atender al usuario, pero a veces pensamos que solo las precauciones deben de ser solo cuando toco a mi paciente. Recordemos que todos los objetos o todo lo que está en contacto con el usuario, por ejemplo, el caso de los usos de las mesas, el caso de uso de un termómetro para la toma de temperatura, el estetoscopio, son insumos que están en contacto con mi paciente y que estos mismos, por su patología, quedan contaminados y existe un riesgo de transmisión de la enfermedad. ¿Qué tipo de, de patologías entran por contacto? Pueden ser bacterias multiresistentes. Recordemos que en la actualidad este es un problema latente que está creciendo día a día. La multiresistencia que tienen los microorganismos a los antibióticos. Entonces, esto está propiciando que estén aprendiendo y mutando día con día y esto sea más complejo para poder tratar que las mismas gama de medicamentos que tengamos actualmente se vean reducidas por esta resistencia que están generando. Entonces, todo este tipo de patologías encajan en este tipo de medida. Asimismo, hepatitis A, herpes, periculosis, entre otras. ¿Qué tipo de medidas debemos de tener en el caso de por transmisión por contacto? Básico en todas, higiene de manos, cabe resaltar otra vez los 5 momentos, el uso de guantes, uso de bata, precauciones con la ropa contaminada, cabe resaltar, una vez que ya mi paciente sabemos qué patología tiene y por el tipo de patología es por tipo de transmisión por contacto, por eso ende se debe de realizar la implementación de estas medidas y por lo tanto también tener precaución con la ropa que este mismo se deseche, tener un tinaco exclusivo o en la zona donde él está hospitalizado para el desecho del mismo. Hay que tratar de evitar dejar expuesto este tipo de ropa, puesto que puede por un accidente entrar en contacto con otras personas. Material clínico individual, cabe resaltar, termómetro o estetoscopio que yo utilice para la toma de signos vitales de mi paciente deberán de ser uso exclusivo de este usuario. Una vez que ya se retiren las medidas o mi paciente se ha dado de alta, se realiza a hacer una limpieza y descontaminación de los mismos y estos se pueden utilizar para la atención de otro usuario. Pero durante mi instancia de mi usuario, de mi paciente, mientras tenga estas condiciones, deberá de ser uso individual. Se deberán de restringir las visitas. Cabe resaltar, sí pueden tener visita, simplemente es en el caso, pues disminuir la cantidad en algunos lugares, a veces hasta permiten por el tipo de condicionamiento del usuario que tengan de 2 a 3 familiares consigo
o que su misma visita sea constante el cambio o rotación que tenga. En ese tipo de precauciones, restringir a la cantidad mínima de los familiares, asimismo explicar el porqué de las medidas. Cabe resaltar que estas medidas deben de ser implementadas para las pacientes por contacto. ¿Qué tipo de tarjeta se utiliza para este tipo de precaución por contacto? Es el color amarillo. El siguiente que tenemos es por contacto plus. Anteriormente, este es uno nuevo aunado a la NOM 045. Tuvimos una actualización en este año con el proyecto NOM 045, en la cual se fue desglosando más, abarcando más el tipo de información que se proporcione, puesto que se ha visto que con ciertas patologías, a pesar de ciertas medidas, sigue habiendo un gran campo amplio para que exista interpretación o que no se estén llevando a cabo de manera correcta. Cabe resaltar que con esta actualización de la NOM 045 se incorpora el por contacto plus, que el por contacto plus, este tipo de medidas se implementan para todos aquellos pacientes hospitalizados con diarrea o gastroenteritis infecciosa por Clostridium o norovirus. Estas se deben de incluir en estas patologías en específico. La diferencia entre el por contacto que normal que conocemos, la tarjeta de precaución amarilla, y el contacto plus, vuelvo a reiterar, son las mismas medidas. Resaltar higiene de manos, uso de guantes, uso de bata, precauciones con la ropa contaminada, el material clínico individual, la restricción de visitas, pero la diferencia que tiene el contacto normal al contacto plus es que en el caso de esta medida, el lavado de manos es estrictamente con agua y jabón. A veces tenemos la tendencia de hacer también con gel alcoholado, pero en este caso, en esta actualización, se nos hace mucho hincapié en que el lavado es estrictamente cada ocasión que se implemente deberá de realizarse con agua y jabón. La tarjeta de precaución para la identificación de este tipo de medidas será la tarjeta de color anaranjada. Tenemos por gota. En el caso de por gota, en el color de la tarjeta verde, este tipo de mecanismos se implementan para cuando son transmisiones por partículas de secreciones respiratorias iguales o mayores a 5 micras. En este caso, ¿qué tipo de medidas se deben de utilizar? Se debe de utilizar una habitación individual cuando nuestra institución no lo permita. Esto es lo ideal. En caso de no poder contar con una habitación exclusiva para aislamiento, se utiliza el aislamiento por corte. En el caso de este tipo de aislamiento, se nos referimos a que es lo que normalmente hacemos en las unidades, dejar en una misma habitación pacientes con el mismo tipo de patología. Esto para evitar que al mezclar pacientes de diferentes patologías, en la cual que ya tengo yo ubicado un paciente infectocontagioso, este se deberá de quedar solo con pacientes con su misma condición o quedarse en una habitación individual. Volvemos a reiterar, higiene de manos es vital y presente en todas las medidas que vamos a implementar, así como nuestros 5 momentos, el uso de mascarilla quirúrgica. En el caso de que nuestro paciente requiera ser trasladado, por ejemplo, a un estudio, o en el caso de que requiera alguna intervención quirúrgica o que necesite ir a otro tipo de establecimiento en la misma unidad, se le deberá de colocar una mascarilla para proteger a sí mismo
al restante de los usuarios que están durante el traslado. El tipo de tarjeta que se implementa con este es de color verde. Y en el caso de por vía aérea, la diferencia que tenemos, por ejemplo, en la anterior, qué tipo de patologías entraban, por ejemplo, influenza, neumonía, rubiola, etcétera. Y en este caso, ¿cuál es la diferencia? Es el tamaño de la partícula. En este caso, por vía aérea, estamos hablando de partículas de secreciones igual o menores a 5 micras. Por ejemplo, en qué tipo de patologías, tuberculosis pulmonar, sarampión, tosferina, este tipo de enfermedades, por el tipo de tamaño que tiene, se deberá de manejar por vía aérea. ¿Qué medidas debemos implementar? La higiene de manos. Cabe resaltar, si nos damos cuenta, a veces suena muy repetitivo cierto tipo de medidas, pero recordemos que son las medidas básicas estándar que debemos de implementar. A veces caemos como en esta normalización de rapidez al querer implementar nuestros quehacer diario como enfermería, y a veces omitimos en la aplicación de medicamentos. Un claro ejemplo, de repente yo sé que debo de hacer una higiene de manos previa y posterior a cada aplicación con cada usuario, pero a veces es más mi velocidad o el tiempo que yo quiero ganar o el que me están presionando o el tipo de la cantidad de pacientes que yo manejo diariamente, que este tipo de factores de estrés que vivo diariamente propician a que tome este tipo de decisiones de omitir ciertos pasos, como es la higiene de manos. Se deberá de implementar también uso de guantes, uso de bata. La diferencia es el tipo de respirador en este tipo de aislamiento, de este tipo de precaución que debemos de hacer. Se debe de utilizar un respirador de alta eficiencia al que nos referimos N95, a diferencia del anterior que utilizamos mascarilla de triple capa. En este caso el uso es estrictamente un respirador de alta eficiencia. El material clínico individual, vuelvo a reiterar esta parte, por lo mismo que ya existe un diagnóstico de una enfermedad infectocontagiosa, debemos de tener mucha precaución con todos los insumos, porque de repente se me hace muy fácil traer en mi mismo uniforme más insumos, por ejemplo, gasas, torundas, jeringas por si pasa algo, pero todo este tipo de insumo que yo ingreso a la unidad donde está mi paciente, son insumos que ya no debo de retirar, que se deberán de consumir con mi usuario y desechar. Por lo mismo, debemos de implementar el uso de insumos, el necesario para el tipo de procedimientos que vayamos a realizar. Esto incluye también el material clínico, como cabe resaltar, el estetoscopio, un termómetro, dejarlo para uso exclusivo, para toma de uso exclusivo de signos vitales de este usuario. En este caso, la habitación deberá de ser individual. A diferencia del anterior, se busca que este tipo de habitaciones cuente incluso con filtros EPA, por lo mismo de que estas mismas virus que están con mi paciente o esta enfermedad que tiene mi usuario, pues por la misma vía aérea es donde lo podremos encontrar. Asimismo, la habitación deberá de contar con presión negativa en cuando sea posible, sino en caso contrario, si tenemos pacientes con la misma patología, lo que mencionábamos de hacer un aislamiento por cohorte, estas deberán de tener las puertas cerradas y con ventilación natural. Por ejemplo, en el caso, ¿cuál fue un claro ejemplo de este tipo de medidas? COVID. En el caso de COVID, era imposible que en nuestras unidades contar con una habitación individualizada por la magnitud
de cantidad de usuarios que venían a la atención. Entonces, en estos casos se optaron por hacer unidades completas, pisos completos, terapias completas para este tipo de patología. Entonces, a pesar de que pareciera aparentemente que no se estaban utilizando, la precaución era para toda la zona donde estaban todos este tipo de usuarios. En este tipo de precaución, el tipo de tarjeta a implementar es la tarjeta color azul. La pandemia nos vino a sensibilizar mucho en qué importante, qué vital es el uso de precauciones en nuestra atención a los usuarios. A veces, vuelvo a reiterar, de repente es tan monótono nuestro día a día y es tan mecánico se puede llegar a hacer de repente, podemos caer en este mal hábito, que a veces se nos hace muy fácil la omisión de ciertas precauciones, ciertas medidas, a pesar de que yo sé que existe una normativa, a pesar de que yo sé que existe un protocolo, se me hace muy fácil empezar a omitir. La pandemia vino a ser como un balde de agua fría para todos nosotros y nos puso a reflexionar previamente a la pandemia cómo estuvimos trabajando y posterior a la pandemia la necesidad o la importancia de ciertas medidas, adquirirlas como un hábito, sí o sí, durante nuestra atención. Para la implementación de las medidas de precaución, esto es vital. Normalmente todos conocemos, y eso desde la universidad, nuestra formación, nos ha enseñado las precauciones, solo fue la modificación del contacto plus en el caso por las enfermedades diarreicas. Eso fue como el cambio que hubo por esa parte, pero también es importante el cómo implementar, porque aquí de repente pensamos que las medidas solo aplican, por ejemplo, en el caso de enfermería detectar y enfermería implementar las medidas. Pero se nos olvida que así como es importante actuar en tiempo y forma, también es importante que quede plasmado en tiempo y forma. Esto no es menos importante que el hecho de también implementar las medidas. Se debe por ejemplo, el médico tratante deberá de indicar las precauciones que correspondan. Estas deben de quedar plasmadas en la indicación médica. Asimismo, día con día se deberán de actualizar las medidas de precaución. Vuelvo a reiterar la parte, no porque ya las indicó en un día, el resto de los días se va a omitir esta información. Es de vital importancia que quede plasmado por escrito porque es la medida que nosotros estamos utilizando como personal de la salud. Y es también la protección al día de mañana, en el caso de una demanda, de saber, bueno, es que a mí, yo puedo demandarte porque tengo la enfermedad que tenía también el otro usuario, pues puede ser porque yo desde mi hábitos, desde mi día a día, yo ya tenía esta enfermedad y simplemente se manifestó estando en mi atención hospitalaria. Pero a veces se puede llegar a interpretar si no tuvieron las precauciones necesarias para evitar que yo contrajera cierto tipo de enfermedad. Por eso es muy importante, así es vital que nosotros entreguemos día a día con calidad y calidez nuestro trabajo. Es de vital importancia que con calidad y calidez queden los registros de los mismos. Asimismo, como se deberá de indicar en un inicio y actualizar constantemente en las medidas de precaución, también se deberá de indicar el retiro de las mismas. A veces por el tipo, por los laboratoriales o las ciertas condiciones que vemos en nuestros usuarios, es de suma importancia esta calidad de los registros para yo garantizar, porque el día de mañana cuando mi paciente es dado de alta, lo que queda plasmado, lo que habla de mi trabajo es el expediente clínico. Por eso cabe resaltar que así como es importante el llevar a cabo de manera correcta las medidas de precaución en cada uno de los anteriores explicados,
También es importante el registro de este tipo de medidas por parte de los médicos tratantes, así como la actualización de las medidas y el retiro de las mismas. Veíamos que anteriormente les mencionaba mucho lo de las tarjetas, recordando que son 5, contemplando la precaución estándar, es precaución estándar, precaución por contacto plus, por gota y por vía aérea. Estos cada uno tiene un color distintivo, esto es universal. Entonces, estos colores es una ayuda visual para todo el trabajador que entre en contacto, previa a contacto con el usuario. Normalmente en las unidades se colocan tarjetas de precaución, ya sea en el ingreso de las unidades o en la cabecera de las mismas. Cada unidad no hay algo establecido físicamente donde me diga solamente se tienen que implementar las medidas, las tarjetas visuales de esta manera. La realidad es que se nos dice que debe de ser visible al acceso de la unidad del paciente o en el caso de que son habitaciones compartidas, en la cabecera del mismo, para yo saber previamente una ayuda visual que algo físicamente me indique y yo saber en automático qué tipo de medidas debo de implementar o qué precauciones debo de tener a la atención de este usuario. Muchas de las unidades tenemos al ingreso un tarjetón o un portatarjetas donde van colocando eh, los colores distintivos o en otras unidades, por ejemplo, tienen este mismo portatarjetas directo en cada cabecera de los usuarios o tenemos unidades que en la misma ficha de identificación implementaron la colocación del color en el apartado, por ejemplo, la imagen que vemos del lado derecho, en la parte inferior izquierda es donde tiene el primer recuadro que ven de color rojo, es la medida de precaución que se maneja. Según la evaluación o según el tipo de patología que tiene nuestro usuario, es el tipo de medidas que se van cambiando. Si durante la atención de mi paciente llega y yo lo estoy manejando con una precaución estándar, pero con el paso de la atención, se visualiza que que se deben de utilizar medidas por transmisión por vía aérea, se deberá de modificar lo que hacen en este caso de la unidad, retiran esta ficha de identificación y se cambia por una nueva en la cual plasme la modificación. Esto también ayuda a visualmente poder tener identificado yo independientemente sea un camillero, sea de cocina, sea una enfermera, sea un químico, una enfermera que yo vaya a entrar en contacto, todos nosotros como profesionales, como parte del equipo multidisciplinario, debemos de ser conscientes de qué color se está manejando para saber qué precaución y nosotros saber qué medidas implementar. Esto en las unidades somos conscientes de ello. Cabe resaltar que todas estas medidas de precaución debemos de ser conscientes todo aquel personal que estemos en contacto con el usuario. Estas medidas no son exclusivas para enfermería o exclusivas para el área médica, son para todo el personal multidisciplinario que tenemos, ya sea de rehabilitación, el químico, la compañera de intendencia, la nutrióloga, todos aquellos que tengamos contacto con nuestro usuario, saber identificar visualmente, por ejemplo, en el caso de cada unidad, vuelvo a reiterar, cada unidad implementa según la infraestructura, según los insumos que tengan para la implementación de estas medidas, de qué manera lo implementan, es correcto y completamente válido. Simplemente se debe de socializar con todo el personal qué medidas estamos nosotros ejecutando. Si nosotros vamos a identificar en cada entrada de las habitaciones individuales o en los casos de contar con cuartos de aislamiento, pues tener una zona identificada donde sabemos que todo cuarto de aislamiento va a tenerlo en cierta zona.
Pero en el restante de usuarios, por ejemplo, en unidades donde tenemos más de 3, 4, incluso hasta 10 pacientes, saber dónde identificar si lo voy a tener en la cabecera, en qué parte de la cabecera va a haber una zona específica, un portatarjeta, o en el caso, por ejemplo, de esta unidad, que implemento en su ficha de identificación agregar este apartado y entonces todos sepamos que al ver la ficha de identificación y que yo vea la parte inferior izquierda, siempre voy a poder encontrar las medidas de precaución que se están implementando con mi usuario. Y no menos importante, la educación al usuario y familiares. Es de suma importancia. A veces caemos en un error como personal de la salud en suponer. Yo supongo que mi paciente sabe que estamos implementando ciertas medidas de precaución porque su enfermedad es por contacto. Supongo que su familiar lo está entendiendo también. Supongo que entienden por qué de estar en una habitación con más pacientes lo estamos dejando en una habitación individualizada, individual, solo para él. Supongo. Entonces, el hecho de suponer hace que caigamos en muchas omisiones. Nunca debemos de perder la empatía y tratar de comprender el temor de nuestros usuarios. Normalmente, cuando un paciente se ve implicado en una enfermedad infectocontagiosa, por el hecho de ser una enfermedad infectocontagiosa, podemos caer en la discriminación y en violentar la atención de mi usuario por el hecho de quererlo aislar, hacer ciertos comentarios, hacerlo a un lado, hacer malas caras. Realidad, todo paciente que venga por una patología se le debe de dar la atención con calidad y calidez. Nosotros como personal de salud no podemos hacer cierta discriminación o cierta señalización con los usuarios. Si se implementan medidas de precaución por su seguridad, se le debe de explicar el por qué se le está manejando que se utilice con cubrebocas, por qué se le está dejando en una habitación individualizada, por qué se está implementando de cierta manera. Cabe resaltar que debemos de ser conscientes que si yo no educo, a veces decimos, ay, es que ya lo repetí mil y un veces y hasta más se tienen que repetir las veces que sean necesarias para que se comprenda tanto por mi paciente como por su familiar el por qué tanto él, la unidad en la que está hospitalizada y los familiares que vengan o ingresen a su unidad deberán de contar con ciertas precauciones, porque suponemos que todo el mundo sabe ponerse una bata, suponemos que todo el mundo sabe cómo lavarse las manos, realidad, y fue algo muy latente en pandemia, fue una campaña masiva de de la higiene de manos correcta, porque ahí fue cuando nos dimos cuenta que a pesar que es algo que como personas lo hacemos diario, a pesar de que es tan normal, no lo hacemos de la manera adecuada para garantizar una higiene completa. Entonces, es vital que nosotros le expliquemos y eduquemos al usuario y a sus familiares el por qué se va a implementar ciertas medidas para evitar también que ellos sientan un agravio por nuestra parte. Cabe resaltar que no olvidemos que por el hecho de, por ejemplo, ponerlo en habitaciones individualizadas o en habitaciones que compartan la misma enfermedad, tener la calidad y calidez de transmitir a nuestros usuarios que se les está dando una calidad de atención a sus necesidades y que esto no por el hecho de dejarlo en cierta zona se va a quedar olvidado, no por el hecho de aislado significa sinónimo de olvidado. Tenemos que quitar ese estigma, borrar esa parte y reforzar mucho con nuestro personal y con nosotros mismos en nuestra atención diaria, cómo estamos actuando, qué tipo de atención estamos brindando, de qué manera se percibe mi atención. También es importante que hagamos un autoanálisis de cómo nosotros
estamos transmitiendo la información, porque a veces caemos en el error de, yo le dije, pero me puse a analizar cómo lo captó, qué lenguaje corporal mostró mi paciente y su familiar, cómo estuvo el entorno, enfrente de quién lo dije, me pongo a analizar todo esto. Es importante que seamos conscientes y hagamos un autoanálisis para evitar que las precauciones que se utilizan para la mejora de nuestros pacientes, del paciente mismo, familiares y nosotros como personal, implique o caigamos en un punto de violencia hacia el usuario. Recordemos que todos este tipo de medidas, porque a veces pues no somos uno, es un equipo multidisciplinario. Entonces, es un trabajo que día a día se tiene que ir realizando. Son capacitaciones continuas, notificaciones, circulares, oficios que se deben de implementar, manuales de procedimientos que se deben de elaborar, para nosotros así garantizar, no suponer que los demás saben. Yo tengo que garantizar y proporcionar medidas para que todo el personal que esté en contacto conozca cómo en mi unidad se va a llevar a cabo el uso de las tarjetas de identificación o cómo en mi unidad, por el tipo de insumos que nosotros tenemos, se va a implementar este tipo de acciones, cómo se va a plasmar, dónde lo van a poder identificar. Es importante resaltar que no debo de suponer, debemos de dejar por escrito y hacer constantes capacitaciones y retroalimentaciones, porque a veces quedamos solo en la capacitación, yo ya les explico cuáles son las precauciones y hasta ahí. Pero yo también tengo que entender y tengo que hacer una retroalimentación de cómo lo implementamos, se va a estar llevando a cabo de manera correcta o qué debemos de mejorar o qué debemos de analizar para que por el tipo de mi población o por mis pacientes o por nosotros mismos sea lo más factible para todos y poder garantizar una calidad y calidez de atención. Ya por último, les quise agregar esta frase: los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes. Walter Elias Disney. Vuelvo a reiterar, somos un equipo multidisciplinario donde esa diversidad que tenemos es la mayor fortaleza que podemos lograr. La diversidad hace que con la visión distinta de cada uno podamos tener un todo completo. Asimismo, para el tipo de implementaciones, de precauciones, es de suma importancia la visión de cada uno de los participantes en la atención al usuario, porque quizás lo que yo no me estoy alcanzando a percibir, mi compañera nutrióloga o mi compañero médico lo puede alcanzar a visualizar en quizás algo que yo lo veo ya normal y yo no detecto el error. Muchas gracias por su atención.